Os saluda Xavier Vilajosana Estiarte, soy un artesano vidriero y naturópata investigador de la bioinformación fotónica y comunicación celular. Trabajo en campos de resonancia latente y herramientas que desarrollo, distribuyo y facilito formación para el bienestar personal y del planeta, mediante la información holísticamente encriptada de los campos bioenergético, neurológico, vitalizante, intuitivo, autodignificante y vivencial. Es patrocina Sapiens, un programa de recerca, d'anàlisi i neodivulgació, dirigit i presentat per Ferran Prat. Salutacions, saludos, benvinguts, bienvenidos, welcome al Sapiens. Les habla su amigo Ferran Prat. Y dados los acontecimientos, hoy tenemos que hacer un programa especial, pero bueno, especial parcial, porque de todo lo que aconteció ayer, o para si nos escucháis en otro día en diferido, el 28 de abril del 2025, ya lo habíamos dicho que podía suceder. ¿Y con quién lo dijimos? Pues como no podía ser de otra manera, con el profesor Tristán Castell de Pinós. Profesor Tristán, ¿cómo estamos? Bienvenido al Sapiens. Pues muy buenos días, estimado doctor. Yo estoy aquí en pleno síndrome post-apagamiento. Entonces, pues bueno, ayer pues sufrimos este ciberataque, ¿no? Porque parece ser que todo se va centrando más en una consecuencia de una acción manipuladora. Entonces, pues bueno, primero tuvimos aquí pues muchísima sorpresa, porque además estamos haciendo un trabajo de edición de un libro en el cual va por internet, y entonces bueno, se nos cayó todo el sistema, se nos apagó la luz. Primero tuvimos que correr a mirar limitadores y tal, hasta que comprobamos que todo había, digamos, era de una influencia externa, y pues luego nos quedamos, fuimos investigando alrededor nuestro y nos dimos cuenta de que estábamos absolutamente inmersos en una caída del sistema eléctrico absoluta, en un blackout. Después, telefónicamente tampoco nos podemos conectar con nadie, con lo cual Internet también estaba caído. Y en fin, pues nada, estuvimos un día aquí pues absolutamente de despiste, por entre otras cosas. Tampoco sabemos exactamente qué es lo que estaba pasando. Bueno, lo iremos analizando, Tristán, pero es lo que ha vivido muchas personas. En seco te quedas sin electricidad, bueno, dices vamos a mirar el dispositivo, resulta que te queda la carga que te queda al móvil, después te quedas sin móvil, dices, bueno, vamos a comer algo, resulta que todo el mundo tiene vitro y la vitro no podía calentar, los ascensores se pararon con personas adentro, algunas de ellas mayores, menuda faena, y así fue, bueno, pues lo que has dicho, ¿no? El blackout al más puro estilo de una película de Hollywood, pero real como la propia realidad. Y aquí me gustaría ir analizando. Bueno, ¿quieres hacer algún apunte más de cómo lo has vivido, Tristán? Que eres, ya sabes, una persona muy querida. Aquí tenemos un país, aunque somos pequeñitos en Andorra, es un país muy avanzado en muchísimas cosas. Y hay un plan B. Y como que estábamos conectados con la red eléctrica española, cuando hubo el apagón, en cuestión de muy pocos segundos, 15 o 20 segundos, se reconectó de forma automática con la red eléctrica francesa, ¿no? Porque no puedes dejar un país sin electricidad. Bueno, ahí viene, digamos, las grandes confusiones de todo lo que ha ocurrido. Yo quiero de todas maneras explicar muy brevemente que nosotros ayer teníamos una reunión aquí para discutir temas editoriales,
y venía gente de Barcelona, teníamos a la reunión aquí, los que venían de Barcelona pues llegaron aquí con el último centímetro cúbico de gasoil que les quedaba en el depósito, porque se encontraron a medio camino ya que las gasolineras habían quedado absolutamente, digamos, bloqueadas y no había suministro, y bueno, pues tuvimos que improvisar sobre la marcha. Y con que habíamos quedado para hacer una comida de celebración de esta reunión, pues bueno, primero pensamos que aquí en casa que tenemos gas, tenemos el doble sistema, tenemos gas y eléctrico, podíamos preparar alguna cosa, pero con que tampoco podíamos llamar a nadie por teléfono ni preguntar nada porque estábamos absolutamente con los teléfonos inútiles, y nos decidimos pues acercarnos a algún supermercado. Encontramos supermercados abiertos, algunos con generadores, que han puesto en marcha generadores, con muy poca luz. Pudimos pagar en efectivo, es decir, por favor, hemos de defender el efectivo, pero con nuestro cuerpo a capa y espada, porque ayer hubiera sido un caos. En los cajeros no había obviamente ninguna posibilidad de sacar dinero, aparte de las dificultades que está poniendo el gobierno para que saquemos efectivo, pues tampoco se podía. ¿Qué dificultades tenéis para sacar el efectivo? Sí, bueno, claro, es que no funcionaba nada. O sea, electrónicamente no funcionaba nada. Visitamos con que estos amigos pues estaban en el último centímetro cúbico de gasoil, afortunadamente, porque claro, si hubiera sido un vehículo enchufable, pues tampoco hubieran podido restituir la energía. Y al final, bueno, después de investigar muchísimo y de aplicar conocimientos, digamos, casi militares para poder encontrar un punto de suministro, encontramos un punto de suministro muy alejado y pudimos restituir el depósito de gasoil entero, y además en un lugar en el que aceptaban tarjeta de crédito. O sea, incomprensiblemente, entonces cuando todo el resto de gasolineras, visitamos a todas las gasolineras del entorno, todo estaba cerrado y no había ninguna posibilidad de suministro. O sea, para muchísima gente fue un caos. Nosotros fuimos resolviendo el tema, resolvimos primero esto y después decidimos acercarnos al restaurante donde habíamos reservado para comprobar que estaba cerrado, y no, nos encontramos con la sorpresa de que estaban abiertos, que tenían un pequeño sistema de iluminación por batería que habían activado, las cocinas funcionaban todas con gas, y con lo cual pudimos tomarnos un arroz estupendo, vistas al mar, maravilloso, mientras todo el mundo estaba sufriendo una crisis absolutamente nerviosa, pues nosotros estamos disfrutando de la vida. Y a partir de ahí, pues bueno, sobre todo nos dimos cuenta de que estábamos en un momento en el cual the game is over, ¿no? El juego está abierto y siguen jugando con nosotros. Porque claro, en el momento que tú tienes que enfrentarte delante de una situación de esta sin información, tienes que barajar, digamos, primero identificar el sistema en el que estás, ¿no? Y la primera identificación del sistema en el que estás es que al menos aquí, en la parte, vosotros en Andorra pues tenéis este sistema, digamos, bífido o bifronte, en el que podéis de alguna forma saltar de un sistema a otro, pero en el sistema en el que estábamos inmersos a otro, hemos de alguna forma constatar desde hace mucho tiempo que estamos en un sistema fallido. Y esto lo hemos explicado 20.000 veces. Hemos explicado los riesgos que había, digamos, la fragilidad de cada vez superior en el que vamos cayendo, pero no vamos cayendo por nuestra propia decisión. Es decir, que a los agricultores se les esté asfixiando y que se les impida producir alimentos básicos, no lo hemos decidido nosotros. El que se nos impide sacar dinero en efectivo de los bancos o tengamos que justificar no sé quién, no sé cuántos, que es una auténtica locura, eso no lo hemos decidido nosotros, nos va siendo impuesto. El que nos amenacen de que tengamos que tener kits de supervivencia en casa, afortunadamente, pero bueno, aquí no tenemos, hace mucho tiempo que tenemos previsión de que pueda ocurrir algo aquí en nuestro propio domicilio.
pero tampoco lo hemos decidido nosotros. Todo esto nos está siendo impuesto de una forma sutil, pero con mano de hierro. Porque lo que se está creando en estos momentos es una paranoia de, digamos, no acceso a elementos absolutamente necesarios para la vida y la supervivencia. Ayer, cuando pudimos restituir las comunicaciones ya con radio y empezamos a recibir algún tipo de informaciones externas, había gente que se quejaba de que no había en lugares, digamos, de cuidados públicos, centros médicos y algunos hospitales, no había habido suministro ni de comida ni de agua. O sea, lo cual me parece, o sea, habría que irlo comprobando y ver estadísticamente a qué niveles se había producido esto. Pero esto ya es absolutamente brutal. Porque vamos a ver, digamos, y para todo el mundo. Nosotros empezamos a buscar lugares de suministro en un momento determinado, y en lugar de quedarnos en casa aterrorizados esperando que bajara la Virgen a hacer algún milagro, empezamos, digamos, a buscar elementos de asegurar nuestra supervivencia, porque no sabíamos si eso era de 2 horas, de 3 horas o de 3 semanas. Porque, claro, en un momento que pasa una cosa de este tipo, puede tener unas consecuencias de larga duración. Y entonces, pues lo primero que era, pues de alguna forma, es asegurar, digamos, digamos, la cobertura de nuestra propia supervivencia. Y bueno, con mucha, digamos, mano izquierda pudimos ir encontrando los lugares donde aprovisionarnos prácticamente de todo, ¿no? Pero, quiero decir, en un momento determinado, cuando estábamos ahí solos ante el peligro, viendo que todo el mundo se había refugiado en sus casas, no había circulación de coches, estamos en una zona que todavía es una zona vacacional por Semana Santa, con muchísima afluencia de público francés, porque en Francia las vacaciones, especialmente las de Semana Santa, se reparten en tiempos anteriores, en tiempos posteriores, para evitar el vaciado absoluto, mientras que aquí en España se produce durante las fechas vacacionales. Y no había nadie caminando por la calle, estamos delante de una playa magnífica, no había nadie en la playa, se había vaciado el mundo, Y entonces pensamos, bueno, empezamos a elucubrar, ¿no? Entonces, a ver, yo creo que todas las teorías que os voy a explicar ahora brevemente, todas están, digamos, interconectadas. Ya sabéis que yo he hablado mucho, ahora hablaremos un poco de los ataques externos técnicamente muy complicados, porque hay que tener un lenguaje, y yo no lo tengo, un lenguaje de medios a nivel de ingeniería. Pero sí, lo que os voy a explicar es un poco las fuentes de dónde puede haber surgido este elemento que, con toda claridad, es una manipulación cibernética. Es ataque o externo o consentido, pero todo viene de una manipulación cibernética de los sistemas de energía, ¿no? Lo primero que yo pensé es, fíjate la cantidad de elementos de tecnología armamentística moderna con la que se está dotando, digamos, cierto país del sur, digamos, de nuestros vecinos, y qué fácil sería que desde el norte de ese país, que está, digamos, en la ribera sur del nuestro, para no hacer una alusión directa, se enviaran elementos de, digamos, ataque cibernético, porque, claro, no nos hemos dado cuenta de que estamos en un pulso, estamos todos haciendo un pulso con este sistema político de nuestro sur para que no nos roben más territorio. No nos hemos dado cuenta que estamos ahí. Entonces, pues claro, y ese pulso, ¿cómo se consigue? Arrodillándonos y dándoles todo lo que nos piden y aceptando, digamos, todo el turismo que nos envían
tan específico, o es que en un momento determinado estos señores pueden utilizar alguna forma de armamento? Y señores, en estos momentos, ¿en qué forma de, digamos, hacerle la trabanqueta que se decía antes, desde las escuelas cuando éramos pequeñitos, a un país que atacando y anulando su sistema energético? Tristán, me gustaría que vayamos descartando, vamos a hacer por el método científico, ¿no? Vamos a ir descartando hasta ver si se llega a alguna conclusión o algo que oriente un poco, porque claro, si esto ha sucedido una vez de esta magnitud, ¿quién dice que no puede volver a suceder? Tú estás opinando sobre una cuestión muy concreta, pero a lo mejor aquí tendríamos que utilizar pues el pensamiento de la navaja de Occam, en el cual pues la respuesta más sencilla a algo muy complejo es que es un problema técnico, una avería. Esto, ¿a qué nivel tú crees que puede ser una avería pues técnica de instalación? Lo descarto totalmente. Lo descarto totalmente. Porque vamos a ver. Estamos en un país que está siendo desde hace mucho tiempo utilizado como una fuente experiencial. Y una fuente experiencial es que de pronto a alguien se le ocurre empezar a demoler todas las presas que puede demoler. Y nadie hace nada, ni nadie se opone. Y a ver, esto es algo, cualquier persona con la cabeza sobre los hombros y un sistema, digamos, de un cerebro normal, ¿esto lo haría? No, ¿verdad? ¿Y por qué se determina desde el poder? Estamos en una zona de experiencias en la cual se están arrancando olivos para poner paneles solares. Se están sacrificando espacios salvajes absolutamente preciosos del paisaje de nuestro país para poner aerogeneradores. Y aquí todavía estamos en la guerra para impedir que se coloquen 250 aerogeneradores marinos delante de la costa de Rosas, la parte más bonita de la Costa Brava. Y no vamos aquí a discutir si los aerogeneradores, si las placas fotovoltaicas tienen un rendimiento bueno o malo, porque hay demasiada información científica de que no son la solución para la tremenda demanda de energía brutal que hay en estos momentos, porque hemos pasado de tener unos telefonitos analógicos a tener unos telefonitos que todos se cargan y gastan una cantidad de energía, pero que somos toda la población. Bueno, y esto es es verdad, ¿eh? Pero después las inteligencias artificiales, y esto ya los dijeron en su momento los expertos, necesitarán una cantidad de electricidad que hasta ahora jamás se había necesitado. Pero todos los coches eléctricos, enchufables, por Dios, ¿cómo podemos pensar que no queremos, sino que podemos asumir la sustitución del parque móvil 100% de los vehículos de combustión de energía fósil a eléctrica? Es absolutamente imposible. Pero antes, en cualquier momento, en cualquier sitio, en cualquier supermercado, en cualquier tienda, había carteles publicitarios que eran unos papelitos enganchados en un panel. Ahora, eso se ha sustituido por pantallas de plasma inmensas que, aunque sean retroalimentadas por LEDs, consumen un montón de energía, porque es brutal todo eso, hasta a nivel de calles, paneles inmensos, y todo eso es consumo de energía, en nada, que no sirven para nada, porque simplemente es un aviso que podía ser sustituido por, digamos, un material absolutamente, digamos, de impresión sin ningún tipo de gasto de energía. Y todo eso necesita una producción de pantallas técnicas de plasma, una instalación, una conexión con los circuitos eléctricos total para nada, para decir que te puedes comprar unos zapatos de tal marca o un bolso de tal otra marca, por decirlo, o que simplemente que el precio de las naranjas o de los plátanos en el supermercado está ofertado. O sea, absolutamente cosas innecesarias, ¿eh? Por lo tanto, esto ya es otro de los puntos. Entonces, si de alguna forma hemos de pedirle al sistema una cantidad tan brutal de energía,
se tiene que producir una cantidad de energía al mismo nivel. Y lo que sí es cierto es que miles de placas fotovoltaicas, aunque arranquen todos los olivos de España, aunque arranquen todas las cepas de La Rioja, porque, a ver, señores, yo conozco bien el norte de España y cada vez veo más campos que se han abandonado y se han sustituido por instalación de placas solares. Y esas placas solares son las que nos van a dar plátanos, tomates, pepinos y lechugas. ¿O cómo nos vamos a alimentar? ¿Serán grandes superficies, digamos, de la Ucrania desolada en el que se van a utilizar para producción de alimentos transgénicos de Monsanto, que ya está comprando o ha comprado una cantidad de territorio en Ucrania en superficie superior a Bélgica, y seguirán comprando en el resto del mundo, donde se van a crear zonas desérticas para, yo qué sé, desinstalación de grandes macrocultivos transgénicos, digamos, alternados con placas solares, yo qué sé. Veo este mundo absolutamente desnortado, pero quiero decir y avanzar más en este sentido, porque, a ver, si es muy, muy sospechoso que nuestra situación política en el sur es cada vez más complicada y que en esa complicación puede de alguna forma caminar hacia una situación de enfrentamiento en el que se puedan utilizar armas complejas, y lo dejo aquí, y porque después hay otra cosa muy importante. Ursula von der Leyen ha dicho que este ataque brutal contra no sé qué, porque claro, en un principio pensamos que todo este blackout había afectado a otros países de Europa. Yo he oído, digamos, esta mañana que hemos empezado ya a tener una conexión a internet más o menos potable, hablando, digamos, con nuestros corresponsales, entre comillas, que son, digamos, como diría Alvise, nuestras ardillas europeas, y de la gente, oye, vosotros ¿cómo lo tenéis esto? Pues aquí no ha pasado nada. Entonces, y aquí se sabe que prácticamente todo ha estado concentrado en España. Y entonces en un principio se había hablado de Italia, Grecia, Francia, Francia parece ser que sí que ha tenido algún tipo también partes del sur de Francia, lo cual me hace de alguna forma replantearme qué es lo que ha pasado si vosotros habéis reconectado con la energía francesa, que como si ha habido también caídas de energía en el sur de Francia, pues cómo habéis podido vosotros reconectar a una red, digamos, no vulnerable. Pero bueno, vamos a dejarlo con todos los interrogantes que tengamos que poner ahí encima. Y después digo... Bueno, si me permites, ahora que hablas de Francia, es sabido que Francia ha desmentido que ha habido un incendio en este país que causara Francia, que se había especulado el apagón de España y Portugal. Es más, ha enviado electricidad, como no tan solo para Andorra, sino a puntos de España para abastecer la carencia de electricidad. Te quería hacer un análisis, porque aquí, claro, siempre hemos hablado de los cisnes negros. Fíjate que hablamos de que venían 100 días extremadamente complejos, entre ellos el fallecimiento del difunto Papa Francisco. También machacamos mucho, Tristán, recuerdas incluso con especialistas en supervivencia, que ¿para qué dicen la Unión Europea que tenemos que tener una mochila con un kit de supervivencia, que es lo que ya tienes en casa? Pero claro, mochila significa que te la pones a la espalda para salir de casa. Esto por un lado, y lo estuvimos hablando de, ojo, tener localizados puntos de agua potable, tener localizados puntos de conexión con otras personas o abastecimiento, de decir, yo tengo esto, tú tienes aquello para compartir, porque claro, lo dijo la Unión Europea, 72 horas, que nosotros dijimos, con 72 horas, si hay algo grave, no sirve para nada, dijimos 72 días por si acaso. Bueno, dado todo esto, pero hay un detalle. El día 24 de abril, estamos a 4 días del evento de ayer, una refinería española de Cartagena
se tuvo que parar porque hubieron, bueno, ¿cómo decirlo?, extrañas anomalías eléctricas. ¿Podía haber ya un intento de algo o un fallo de esa extraña y supuesta caída? Sí, la respuesta es sí, fue Repsol en la refinería que tienen en Cartagena, ¿eh? Entonces empezó a tener fallos de suministro. Parece ser que cuando hay ataques de ciberataques de este tipo, se produce, digamos, de una forma escalar, ¿eh? Empieza, digamos, por los lugares donde hay, digamos, una demanda de más energía, son los más vulnerables y luego, digamos, se va, digamos, como contaminando al resto de la red eléctrica. Pero yo no quiero especular mucho de todo esto. Sí que es cierto que Repsol, pues se sabe, y aparte, en estos momentos se está corriendo por todas las redes, ¿no? El documento, digamos, en el que Repsol avisó de que había una caída energética a todos, digamos, sus clientes, ¿no? Bueno, por ejemplo, tenemos aquí delante el Diario de Alicante y el titular, bueno, está más que claro, ¿no? Repsol detectó un fallo crítico en su refinería días antes del gran apagón en España. Vamos otra vez al origen del gran apagón, ¿me entiendes? Porque, claro, podía haber sido una tormenta solar, podía haber sido cualquier otra tontería de estas que nos venden de cuando en cuando. Bueno, supongo que también consultaste o has consultado cuando has tenido internet las últimas eyecciones de masa coronal que ha habido, si ha podido ser esto, ¿no? Recordando aquellos temibles y predictivos efectos Carrington, que parece ser que no ha habido nada en este sentido. Nada. A ver, aquí ha habido, digamos, una advertencia, por una parte, porque, claro, en estos momentos el señor Klaus Schwab se ha ido de vacaciones, pero al señor este que ha puesto ahora parece ser que es incluso peor que él, ¿eh? Entonces, sabemos que estos señores lo que les preocupa muchísimo es el tema demográfico en la Tierra, por decirlo de una manera, y que son unos partidarios, digamos, de un aligeramiento un tanto severo del tema demográfico. Es que estamos en ese momento. No estamos en... A ver, si hubiera habido, digamos, una eyección de masa coronaria, hubiera de alguna forma afectado a todos los países limítrofes. Marruecos, Túnez, Argelia, Italia, vamos a suponer, ¿no? Entonces, por lo tanto, una cosa tan puntual, me parece, a mi forma de ver, que forma parte de una experiencia de la cual hemos tenido un primer paso recientemente, no suficientemente analizado, porque es que a veces nos pasa que parece que nos cansemos o que nos hagan cansar de cuando detectamos un peligro terrible. Porque, claro, nos acordamos todavía de la experiencia esta acuática, para no hacer una designación directa de lo que pasó en cierto lugar digamos, de la costa española. No hemos aprendido nada de eso. No nos hemos dado cuenta de que todo eso fue una experiencia, y una experiencia cuyos resultados, además, de una forma mayor o menor, han tenido como efecto la destrucción de una cantidad de terreno agrícola que no se volverá a reponer y que seguramente será utilizada para, de alguna forma, crear algunos nuevos elementos experienciales demográficos que están en la cabeza de todos. ¿Por qué se ha intentado con la gripe del mono y la gripe de la gallina y no sé qué, y ya nos lo hemos tomado a cachondeo, porque después de la otra experiencia con el bichito ya no nos queremos nada, y no nos estarán, digamos, de alguna forma atacando de otra, digamos, con otra sutileza? Porque, claro, ¿cómo te lo explicaría de una forma, digamos, que se pueda decir abiertamente? No hay piedad para las poblaciones europeas. Vuelvo a repetir, el ataque contra los agricultores, contra el frente alimentario. ¿Cómo puede ser
que una persona que tenga 5 gallinitas en casa tenga que ponerles matrícula porque si no le van a poner unas multas de, yo qué sé, todas las multas amenazadoras, es que son brutales. ¿Qué está pasando con los veterinarios y las instrucciones que reciben los veterinarios? ¿No nos damos cuenta de que estamos en medio de todo eso? ¿Y no nos damos cuenta que eso puede haber sido una experiencia para ver cómo reacciona la población, al igual que pasó con el evento acuático, por decirlo de alguna forma, del cual nos han hecho olvidar, porque eso no se olvida, perdón, todo lo que pasó ahí, ¿me entiendes? No se puede olvidar. Es una cosa tan absolutamente irracional desde el punto de vista incluso de la compasión humana y de la caridad cristiana, ahora que estamos hablando tanto del Vaticano y del catolicismo, haber abandonado a una parte de la población a una experiencia tan brutal como esa. Porque, claro, ahora te refieres a otro tema que también, bueno, está en mente y corazón de muchas personas, ¿no? ¿Por qué le llaman Dana a lo que fue un auténtico tsunami acuífero soltado desde una presa? Y se ha visto perfectamente como todo fue absolutamente instrumentado y manipulado, por Dios. Entonces, pues ahora estamos exactamente en lo mismo. Ayer por la noche, por los pelos no nos cogió a nosotros, ayer. Pero hoy teníamos que estar en Barcelona en una consulta médica. Y estábamos de alguna forma valorando si hubiera sido ayer, pero gracias a esta reunión la pasamos a hoy. Que tampoco he podido ir a Barcelona porque el sistema de comunicaciones por ferrocarril está totalmente tocado. Pero es que ayer, a las 10 de la noche, había trenes perdidos por ahí con toda la gente encerrada dentro. A las 10 de la noche. O sea, brutal. O sea, el nivel de la experiencia ha sido, digamos, muy agresivo. Y aparte de todo, pues todo el sistema, ya sé que todos los hospitales tienen generadores y bueno, yo que he trabajado muchísimo en el mundo de la hostelería, siempre teníamos, digamos, como conexiones a compañías eléctricas distintas por si se hundía un sistema, conectarse al otro, pero es que él se hundió todo. Es decir, que los hoteles de la España turística se quedaron sin luz, todos. Los teléfonos móviles, cero. O sea que estábamos, y bueno, suerte, mira, que nosotros, mira, en el coche tenemos una buena radio que pillábamos todo. ¿Ves? La radio, amigos y amigas, ¿qué haríamos, qué haríamos sin la radio? Que además, ¿recuerdas cuando hablamos ya hace tiempo de supervivencia en casos de eventos del tipo que sea? Dado que hay países que tienen protocolos, incluso en caso de un ataque zombie, el CONOP 888, por ejemplo, de Estados Unidos, que no es un ataque zombie de muertos descomponiéndose, sino que es de gente infectada que asalta pues todo lo que encuentra, personas, etcétera, etcétera, en busca de sustento, de alimento. Esto existe. Pero me gustaría que analizáramos a ver si hay una extraña coincidencia o no. Porque esto creo que se ha hablado poco, pero sucedió el mismo día, este lunes 28 de abril. Resulta que en un país de Oriente Medio, y me refiero a Irán, su máximo exponente es el viceministro de Información y Comunicaciones de Irán, dijo que habían repelido un sofisticado y extenso ciberataque contra infraestructuras estratégicas del país. No añadió más información, que esto ya lo podemos suponer o pretender entender, pero que sí dijo que hubo un ataque a infraestructuras estratégicas en pocas horas de diferencia. ¿Una extraña coincidencia o no? Vamos a ver. Ahora me vuelvo hacia atrás y entonces voy a el programa que grabamos
que le llamamos el cónclave negro, y que yo advertí que se hiciera lo que se hiciera, con todo lo que expuse allí, cualquier cosa iba a ser terriblemente dañina, tanto si se iba hacia adelante como si se iba hacia atrás. Y que nos preparáramos porque en estos días que venían, mientras se realizara el cónclave, iban a pasar muchísimas cosas. No te diré que, ¿cómo te lo diría? Cuando hay una especie de vacío de poder, hay como una absorción, hay como un vaciado del poder. En estos momentos el trono de San Pedro, que es, digamos, uno de los lugares de emisión de energía bioplasmática más fuerte, porque claro, todo eso que vemos, ¿me entiendes? La cúpula del Vaticano, las columnatas de Bernini, la estructura social, religioso-social del Estado Vaticano, la concentración de fieles en esa zona, de alguna forma emitiendo algún tipo de energía conducida, todo eso va al sistema, a la biosfera, y en esa zona, de una forma, ¿cómo te lo explico yo? Por simpatía, se, teje con el plasma etérico que está por encima nuestro. Y eso, a su vez, se precipita en la evolución del espacio-tiempo, creando anomalías. Y esas anomalías pueden ser de origen biológico, pueden ser de origen psicológico, y pueden ser porque, claro, si tú tienes a una gente, trabajando, hackeando un sistema de un país entero, tienes a un grupo de gente que ha diseñado y está ejecutando psicológicamente ese ataque. Es decir, por lo tanto, dejando al margen el tema del puro apagón, estamos en un momento en el que puede pasar cualquier cosa. Puede pasar cualquier cosa, porque todo eso es una emisión excepcional de energía que es proyectada, de una energía psíquica, una energía orgónica, si queremos llamarla, en terminología de Wilhelm Reich, y todo eso de alguna forma va a producir, como descuelgues de puntos de conflicto, en todos los sentidos, militares, fallas geológicas, movimientos marinos, etcétera, 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 etcétera. No nos perdamos mucho por aquí. Pero pensar también que en medio de todo eso existe, ese punto en el cual el mundo en el que estamos viviendo se nos está volviendo en contra de la masa de la población humana. Y eso es el punto en el que tenemos que estar conscientes y que estamos viviendo. Hay una comunicación de Klaus Schwab en el que a finales cuando pasó el tema del bichito y todo esto, que el propio Klaus Schwab dice, ahora la gente se piensa que vamos a volver a como estábamos antes. Pues se han equivocado mucho, porque esto ya no va a volver jamás hacia atrás. Y entonces, pues claro, estamos en esa situación. Otra cosa, todo esto no hace falta que sea tan ciberataque y tanto hackeo y tanta tonterita. Hay algún programa de los que hemos grabado en los cuales yo sobre todo advertí de que el uso de las nuevas armas de generación de pulso electromagnético, que antes el pulso electromagnético era como una consecuencia de una explosión nuclear, que una explosión nuclear sucia o pequeña ya generaría pulso electromagnético, pero es que ahora todo eso ha avanzado tanto que yo no tengo ni lenguaje. Y tengo que decir, las nuevas armas de pulso electromagnético pueden hacer caer la energía puntualmente en cualquier parte del planeta. Es decir, es algo totalmente dirigido. Hace poco, ¿me entiendes? El coronel Baños hace tiempo advirtió de que existían también armas que se estaban utilizando y que se ven utilizado en las guerras del Golfo o en las guerras de la zona de
de Croacia, la antigua Yugoslavia, que eran, digamos, las bombas de grafito. Es algo sencillo. El grafito es un carbón refinado y que eso ahí se construyen unos filamentos, se lanzan sobre las zonas, digamos, de producción de energía y las desactivan. Es decir, en estos momentos hay una amplia panoplia de elementos modificadores de cualquier cosa. Porque, señores, es que nos hemos olvidado también de lo de la modificación del clima. No, ayer me pasaron, no anteayer, perdona, unos biólogos entomólogos que en una zona donde se estaba viendo que los pinares se estaban deprimiendo inexplicablemente, entonces empezaron a buscar análisis y se dieron cuenta que esos pinares estaban totalmente, habían recibido una Sustancia. una lluvia en la cual pues había bario, antimonio y aluminio, que sabemos que son los elementos básicos de esas nubecitas tan curiosas que nos están regando desde hace tanto tiempo. Es decir, nos vamos olvidando de cosas que siguen pasando. En la Agenda 2030 es un programa que se está ejecutando. Y aparte de todo, hay otra cosa muy importante. Cuando tú estás en una situación de desconocimiento absoluto de lo que está pasando y no tienes recursos de defensa, porque puedes estar o en un ascensor colgado, o puedes estar en un hospital en el que se están cayendo los sistemas y hay pues un montón de enfermos que están sometidos a elementos, digamos, de ayuda que están alimentados por una energía que de pronto sabes que si no va a ser una energía constante, sino que se puede caer de un momento a otro. Todo eso está generando ¿qué? Miedo, muchísimo miedo. Si tú tienes a unos niños encerrados en una escuela y que tienen que coger el tren para volver a casa o tienen que coger el metro y tú mientras no puedes acceder a la escuela porque entre otras cosas no hay semáforos o puede llegar un momento que se corten las comunicaciones para impedir tapones inmensos, ¿qué es lo que estás sufriendo? Estás sufriendo miedo. Y eso es lo que desde hace mucho tiempo es el arma del NOM, para no decirlo, ¿me entiendes?, con todas las letras, que se está empleando para control de la población. Y entonces estamos en una situación así. Yo quiero apartarme un poco de la fenomenología, porque claro, cuando se estudia mucho la fenomenología, estamos mirando hacia otro punto. Hemos de mirar hacia el punto donde existe el riesgo. Bueno, y una cuestión, ahora que hablas de riesgo. Claro, pues por proximidad y cariño, pues piensas en las tiendas, en los medios de transporte, véase metro, etcétera, pero a nivel estratégico de país, a nivel militar, imagínate que dejas todas las comunicaciones a ciegas. Pero yo me gustaría, no sé porque hacemos muchos programas y procuramos hacerlo bien, pero yo creo que no sé, que hay algunos de estos programas cuando empezamos a hablar de los primeros 100 días en los cuales hablamos de esto, de la fragilidad del sistema militar. Porque claro, en el momento en el que tú tienes una desactivación de los sistemas energéticos y básicamente la caída de Internet, o sea, tú no tienes ejército. Especialmente con las armas sofisticadas. Los misiles de guiado por satélite, todo eso se acaba, no hay nada. O sea, te quedas realmente desnudo ante un ataque de un enemigo que puede estar perfectamente dotado de todos los elementos tecnológicos cuando a ti te ha dejado absolutamente desprovisto de esos elementos tecnológicos, ¿no? Entonces yo voy un poco por este camino, ¿eh? Y entonces lo primero que me sorprende es ver que hay unas declaraciones de la Ursula von der Leyen, esta señora tan extraña, que dice que claro que eso ha sido un ataque a Europa. A ver, un momento, perdone, ya sé, España gracias a Dios está en Europa, aunque no nos lo creamos, pero estamos en Europa. Claro,
es que si uno se va en estos momentos a Suiza y vuelve a España, se da cuenta de que España está en Europa, pero lo mismo no está de la manera que está Suiza, por ejemplo, o Austria, que me encanta, a mí es uno de los países que me gusta más de Europa, es Austria. Entonces, pues nosotros, quiero decir, estamos en Europa, pero la señora von der Leyen dice que vamos a proceder con una respuesta proporcional al ataque, pero ¿a quién le van a atacar? ¿Eso ha dicho? ¿A Putin? ¿A Putin por qué? ¿Y dónde está? Porque que yo sepa, a este momento, yo no sé si tú tienes mejor información, en Finlandia no ha pasado nada, en Suecia no ha pasado absolutamente nada. Es decir, Rusia ha atacado a la señora von der Leyen a España y solamente a España. ¿Tanta tirria nos tiene? ¿Me entiendes o no? A ver, expliquemos. A ver, tendría que haber atacado a Francia o a Inglaterra, que son, digamos, los auténticos perros aulladores, los lobos aulladores contra Rusia. Entonces, quiero decirte, es una declaración que me extraña muchísimo. Muchísimo. Bueno, según las últimas noticias que tengo, la señora Ursula von der Leyen no ha dicho en ningún momento que el origen del apagón sea un ataque ruso. O sea que aquí esto ya queda descartado, ¿no? Y desde otras fuentes de la Unión Europea descartan un ciberataque como origen del apagón masivo en España y Portugal. Entonces, ¿de qué estaríamos hablando? Si, o sea, con los medios que hay, tecnológicos, expertos que se dedican a esto, en el mundo de la ingeniería, etcétera, etcétera, que no se dé una explicación lógica, aquí hay... Mira, déjame decir algo ya como aquí los conspiranoicos de los antiguos astronautas disfrutarán. Oye, ¿ha sido un ataque alienígena? Pulso electromagnético a mí me parece lo más limpio, ¿eh? Y es más, el tema de los ciberataques a la larga son rastreables, ¿eh? Y entonces, de alguna forma, si es un ataque militar, porque esto es una agresión. O sea, lo que hemos sufrido no es un accidente, es una agresión. Entonces, claro, y estamos sometidos a esta cúpula, ¿me entiendes?, de inseguridad. Porque si es una agresión, ¿quién nos dice que mañana pasado no se puede repetir? O no puede ser más extensa. O pueden ser las 72 horas que amenazó en la Unión Europea para que compráramos los famosos kits que los debe fabricar alguna familia. Bueno, no amenazó, recomendó. Bueno, de una manera, vamos a ver, cuando en un país te recomiendan algo, hay una cantidad de la población que se lo toma en serio. Otra cosa es que los que llevamos mucho tiempo, de alguna forma, analizando cuál es la deriva de todo lo que está ocurriendo desde la caída de las Torres Gemelas, porque empezó ahí. Ahí empezó, entonces el Papa Juan Pablo II dijo claramente, el mundo tal y como lo hemos conocido ha dejado de existir. No dijo dejará de existir, ha dejado de existir. Punto. ¿Me entiendes? Empezó ahí. Tristán, permíteme, nos quedan pocos minutos de este análisis que estás haciendo. Recordemos que estamos hablando con el profesor Tristán Castelldepinós. Hay otro detalle. Tú hablabas que incluso el que ha dimitido, el fundador del Foro de Davos, el Foro Económico Mundial, habló en una rueda de prensa y hay vídeos de un apagón. Pero nos vamos más cerca. No hace mucho, hace muy poco, el magnate tecnológico, mano derecha de Donald Trump, Elon Musk, advirtió, ojo, es que lo dijo, que la próxima gran crisis mundial sería por un colapso energético global. Y afinó más. Oiga, es que va a haber una crisis sin precedentes de suministro de electricidad. ¿No crees que personas muy influyentes con mucha información están dándonos unas pistas? A ver, es que cualquier análisis sencillito de la situación en la que estamos viviendo ahora nos tiene que, vamos a ver, nos falta razón, nos falta sentido común, nos falta, como aquí se dice en el Mediterráneo oriental, zen.
¿Me entiendes? La cabeza sobre los hombros. Hay cosas que no son normales y que estamos, digamos, empujados a acciones y a sistemas de vida que no son soportables energéticamente, señores. Porque, claro, vuelvo hacia atrás. Yo cuando veo una gigantesca pantalla de plasma publicitaria pienso cuánta energía derrochada para nada. ¿Cuánta energía derrochada para nada? Cuando voy en un viaje en el tren y todo el mundo en el vagón está colgado de su telefonito, seguramente viendo una peliculita o cualquier otra tontería o colgada de cualquier cosa que no tiene ningún tipo de importancia. Entonces, ¿cuánta energía derrochada? ¿Cuánta energía derrochada? Entonces, claro, esa energía, ¿cómo la conseguimos? ¿Seguimos trabajando con el mundo de energía simplemente porque hay unos grupos de poder que son propietarios de unas licencias de los paneles de silicio y se enriquecen terriblemente sabiendo que los paneles de silicio ya son de la edad de piedra, cuando ahora deberíamos estar, señor Elon Musk, mucho más cerca de la energía a coste cero de Nikola Tesla, que ustedes saben perfectamente cómo funciona y por qué no la quieren dar? Eso es lo que yo, francamente, me subleva. Lo siento. O sea, todos los que llevamos años hablando de Wilhelm Reich, de Nikola Tesla, de Ettore Majorana, otro personaje absolutamente increíble que trabajó en el mundo de la energía libre. Porque, claro, un mundo tecnológicamente avanzado no puede tener una energía de pago. Bueno, esto le pasó a Nikola Tesla, ¿no? Que consiguió generar electricidad de la nada y con su patente, quien se la quedó le dijo, bueno, aquí tenemos que poner el contador, ¿no? Dice, no, que esto quiero que sea para toda la humanidad. Y entonces la patente se la quedó quien se la quedó y tiene lo que tiene y así vamos. Tristán, 2 minutos de entrevista resumiendo, y quiero hacer una pregunta. Esto que ha sucedido de día, y aquí que hemos analizado siempre mucho las teorías del caos, cisnes negros, etcétera, si llega a suceder a las 12 de la noche, la ciudadanía, los negocios, las empresas, la seguridad, las alarmas, ¿qué hubiese pasado? Todo el mundo estaría durmiendo, o sea que tranquilos. Ellos saben, vale. Ellos saben lo que hacen, lo saben. Y saben que la manera de hacerlo lo más puntualmente amenazador es a partir del tiempo de la caída de la luz. Porque aquí estamos en el Mediterráneo y mientras si lo hubieran hecho en Suecia, hubiera generado un caos brutal, porque a pesar, en estos países nórdicos, a pesar de que el sol, ¿entiendes?, tiene más horas de iluminación, no es lo mismo que nosotros aquí en el Mediterráneo. Pues claro, nosotros... y después os voy a explicar una cosa muy curiosa. Ayer deambulamos por esta zona. Es una zona en la que hay una población, vamos a llamar del norte de África, muy, digamos, relativamente abundante. ¿Por dónde? En esta zona de la Costa Brava, por llamarlo de alguna manera. Donde había grupos de gente por todas partes, eran de esta procedencia, de esta nacionalidad. Había grupos y grupos y grupos y grupos de gente. ¿Sabían algo? Porque el resto del país andábamos deambulando por los chinos a comprar radios de pilas o no sé qué, velas o cosas de este tipo, o linternas que faltaban en casa, pero no estábamos en las esquinas de las calles concentrados grupos y grupos de gente, unos aquí, otros allá, otros allá, otros allá. Pregunto, yo no saco ninguna conclusión. La conclusión es que nos tenemos que ir, Tristán, se nos voló el tiempo. La verdad es que nos toca vivir
unos tiempos un tanto extraños, ¿eh? Y todos recordamos cuando Tristán Castelldepinós nos advirtió, ojo, que vienen 100 días muy complejos y van a pasar muchas cosas, pero será mucho peor los siguientes 100 días de los primeros 100 días que ya empezaron el año pasado, y estamos viendo cosas muy, muy extrañas, que quizás ya el cine de alguna manera se avanzó o la realidad ya supera la ficción. La realidad supera la ficción, sin lugar a dudas, ¿me entiendes? ¿No? Y ya está. Entonces, bueno, también desde aquí, ¿me entiendes? Muy brevemente, animo a todos los sabiens videntes y sabiens oyentes, primero, sangre fría. Segundo, organización. Tranquilos. Salvemos primero a nuestras familias y al entorno, pero tengamos una previsión de que cualquier cosa podría ocurrir. Pero no tengamos miedo. O sea, ojo, estamos en una situación que ha de ser enfocada quirúrgicamente. O sea, no hay que tener miedo. Que no sabemos qué hacer. No. Si pasa esto, haremos esto otro. Luego esto lo preveremos así. Si nos fallan las comunicaciones, haremos esto y esto y esto. Interrelacionar a las familias, interrelacionar a los amigos y sobre todo, y hemos advertido por activo y por pasivo, almacenemos agua, señores, que será uno de los primeros elementos que van a faltar. Almacenemos toda el agua que podamos o sistemas sencillos de filtraje, porque con energía no podremos filtrar nada, y sobre todo comida para mucho tiempo, no para 72 horas, sino para 72 meses. Y cosas que sean fáciles de cocinar, porque no va a haber energía. Y si tenéis algún tipo de energía, por favor, gas butano ya, porque las placas de vitrocerámica no van a servir para nada. Hay países en los cuales, por ejemplo, ahora tengo un compañero en Holanda que me estaba diciendo, aquí se está obligando a la gente a montar placas eléctricas, pero es que los va a hacer muchísimo más vulnerables. Y por lo tanto, antes de que aquí obliguen por alguna ley tonta que aparecerá en cualquier momento, cocinas, si podéis, de butano o hornillos de butano, ¿me entiendes? Que podáis, y sobre todo, almacenar botellas de gas. Que puedes calentar la comida durante muchos y muchos días. Tristán, se nos apagó el tiempo. Tristán Castelldepinós, como siempre, muchísimas gracias por tu aportación en Sabiens Hoy. Bueno, gracias a vosotros y todos con una conciencia abierta y con valentía y sin miedo podremos sobrevivir a cualquier circunstancia. Ánimos, y tanto que sí. Y estar preparados, ¿no? Quizás deberíamos dejar de ver tantas películas y tantas historias, sino a formarnos, a aprender en cuestiones tan básicas como, fijaos, la integridad personal, supervivencia, cómo localizar agua, cómo saber estar comunicados, cómo contactar con tu familia cuando salta todos los sistemas de comunicación habidos y por haber. Esto, quizás, yo, si pudiera, lo implementaría como asignatura en los colegios. Dicho esto, como siempre, que cada uno saque sus propias conclusiones.